Imagina por un momento que el mundo que pisas no es tan sólido como parece, que existen grietas invisibles en la realidad por las que una persona puede deslizarse y desaparecer sin dejar rastro, incluso frente a cientos de testigos o bajo la mirada vigilante de docenas de cámaras de seguridad. No estamos hablando de magia, sino de casos reales, de expedientes policiales que han quedado abiertos durante décadas, desafiando toda lógica humana y científica. Estas son las historias de aquellos que cruzaron un umbral invisible y nunca regresaron, dejando atrás preguntas que queman y un silencio que ensordece a quienes los amaron. Comencemos en la madrugada del 1 de abril de 2006, en Columbus, Ohio. La atmósfera en el bar Ugly, Tuna Saluna, era eléctrica, cargada con la energía de cientos de estudiantes universitarios que celebraban el inicio de las vacaciones de primavera. Entre ellos estaba Brian Cipher, un joven de 27 años con un futuro brillante. Era un estudiante de medicina de segundo año en la Universidad Estatal de Ohio, un hombre con planes concretos y un anillo de compromiso guardado para su novia, Alexis. Sin embargo, Brian cargaba con un peso invisible. Solo 2 semanas antes, había enterrado a su madre, Renee, quien perdió la batalla contra un cáncer devastador. Esa noche, Brian buscaba un respiro, un momento de olvido entre música alta y conversaciones triviales. Las cámaras de seguridad del establecimiento, situadas en la única entrada y salida disponible para el público. Una escalera mecánica que subía al segundo piso registraron su llegada a la 1:15 de la mañana. Se le veía relajado, subiendo hacia el bar con sus amigos Clint y Meredith. Pero lo que ocurrió después es lo que convierte este caso en uno de los misterios más grandes de la historia criminal moderna. A las 1:55 am, las cámaras lo captaron de nuevo, esta vez fuera del bar, en el rellano de la escalera, hablando brevemente con 2 mujeres jóvenes. Tras despedirse de ellas con una sonrisa, Brian dio media vuelta y caminó de regreso hacia el interior del bar, saliendo del encuadre de la cámara. Esa fue la última vez que el mundo físico registró su existencia. Cuando el bar cerró y la multitud se dispersó, Brian simplemente no estaba. Sus amigos lo buscaron en los baños, en las mesas. Incluso esperaron fuera hasta el amanecer, pensando que quizás se había ido con alguien más. Pero Brian nunca bajó por esa escalera mecánica. Los investigadores revisaron cada segundo de las grabaciones de todas las cámaras del edificio y de los locales cercanos. Vieron a cada una de las personas que entraron salir del lugar, excepto a Brian. Era como si las paredes del Ugly Tuna se lo hubieran tragado. El misterio de Brian Cipher no se limita a su desaparición física, sino al vacío absoluto que dejó en el sistema. Su coche seguía aparcado en su lugar habitual. Su apartamento estaba intacto, con el anillo de compromiso esperando sobre la mesa. No hubo actividad en sus tarjetas de crédito ni en su cuenta bancaria. La policía, desesperada por respuestas, exploró la teoría de una salida secreta a través de una zona de construcción adyacente al bar, un laberinto de vigas y polvo que carecía de cámaras fijas. Sin embargo, atravesar ese lugar en estado de ebriedad, sin ser visto por los obreros o captado por las cámaras periféricas, parecía una tarea imposible. La tensión aumentó cuando su mejor amigo Clint se negó a someterse a un detector de mentiras y contrató a un abogado, lo que arrojó una sombra de sospecha que nunca se materializó en pruebas. Meses después, ocurrió algo que heló la sangre de su novia Alexis. El teléfono de Brian, que siempre daba tono de apagado, sonó de repente una noche de septiembre. Las compañías telefónicas rastrearon la señal hasta una torre en Yard, a varios kilómetros de distancia, pero nadie respondió y el rastro se desvaneció de nuevo. ¿Estaba Brian vivo y huyendo, o alguien más tenía su teléfono? La tragedia familiar no terminó ahí. Su padre, Randy, dedicó cada día de los siguientes 2 años a buscarlo, recorriendo ríos y alcantarillas, solo para morir en un accidente absurdo cuando una rama de un árbol cayó sobre él durante una tormenta. Hoy, casi 20 años después, el caso de Brian sigue siendo el epítome de la caja cerrada, un hombre que entró en un edificio vigilado y nunca salió, dejando a su hermano Derek como el único sobreviviente de una familia que fue borrada por el destino y el misterio.
Mientras el caso de Brian nos habla de una desaparición urbana y tecnológica, la historia de la familia Hampson nos transporta a la oscuridad profunda de las montañas de Oklahoma, donde la naturaleza y la psique humana se entrelazan de formas aterradoras. En octubre de 2009, Bobby y Sherilyn Hampson, junto con su hija de 6 años, Madison, emprendieron un viaje hacia las montañas Sun Boys. Tenían la intención de comprar un terreno de 40 acres para empezar una nueva vida, lejos del ruido y de los problemas que los acosaban en su ciudad natal. Bobby sufría de dolores crónicos tras un accidente y Sherilyn luchaba contra una depresión bipolar severa. Pero lo que parecía un viaje de prospección se convirtió en un descenso a la locura. Cuando su camioneta fue encontrada abandonada días después, la escena desafiaba cualquier explicación racional. Dentro del vehículo, bajo el asiento, estaban los teléfonos de la pareja, sus billeteras, sus abrigos fundamentales para el clima gélido de la montaña y la desconcertante suma de $32,000 en efectivo. Su perra, Messi, estaba atrapada en el interior, al borde de la muerte por inanición. No había señales de lucha, ni sangre, ni huellas que indicaran una huida precipitada. Era como si la familia se hubiera bajado del coche para caminar hacia su propia extinción. Lo que los investigadores descubrieron al profundizar en la vida de los Hampson fue una espiral de paranoia y posibles fenómenos inexplicables. Las grabaciones de seguridad de su casa, tomadas la mañana de su partida, mostraban a la pareja cargando la camioneta en un estado de trance. En el video, se les ve moverse de forma mecánica, casi robótica, cargando cajas y bolsas, sin decirse una sola palabra, deteniéndose a veces para mirar fijamente hacia el vacío durante largos segundos. Parecían personas vaciadas de voluntad, ejecutando una tarea dictada por algo que nadie más podía ver. Antes de desaparecer, ambos habían visitado a su pastor, afirmando que su casa estaba infestada de espíritus malignos. Bobby incluso pidió consejos sobre cómo conseguir balas especiales para disparar a las entidades que, según él, vivían en su tejado. En el interior de la camioneta, la policía halló una carta de 11 páginas escrita por Sherilyn, un manifiesto de odio y resentimiento hacia Bobby, que sugería una relación al borde del colapso. Pero el detalle más perturbador fue una fotografía encontrada en el teléfono de Bobby. Tomada ese mismo día, la pequeña Madison aparece de pie en el bosque, rodeada de árboles, con una expresión en el rostro que no es de miedo ni de alegría, sino de una vacuidad absoluta, como si estuviera mirando algo que ya no pertenecía a este mundo. Los restos de la familia fueron hallados 4 años después, a solo 3 millas del coche, pero el tiempo y los elementos habían borrado cualquier rastro de la causa de muerte. El veredicto médico fue indeterminado, una palabra que en el lenguaje forense significa que el misterio ha ganado la partida. Finalmente, debemos hablar de Brandon Swanson, cuyo caso añade una dimensión auditiva al horror de lo desconocido. En la noche del 14 de mayo de 2008, este joven de 11 años conducía hacia su casa en Marshall, Minnesota, después de celebrar con amigos. En algún punto de la carretera, su coche cayó en una zanja. Brandon, ileso pero frustrado, llamó a sus padres para pedirles que lo recogieran. Durante los siguientes 47 minutos, mantuvo una conversación telefónica constante con su padre, Brian. Brandon describió lo que veía: las luces de un pueblo que él creía que era Lind, el sonido del agua, los campos de cultivo. Su padre recorría las carreteras haciendo parpadear sus luces, pero por más que lo intentaban, no lograban verse. Brandon decidió caminar hacia las luces que veía en el horizonte para facilitar el encuentro. La conversación fluía con normalidad hasta que, de repente, Brandon gritó: ¡Oh, mierda! La línea se cortó instantáneamente. Sus padres intentaron llamarlo una y otra vez, pero solo obtenían el silencio del buzón de voz. Cuando la policía rastreó la señal del teléfono a la mañana siguiente, descubrieron que Brandon no estaba en Lind, estaba a 40 kilómetros de distancia, cerca de un pueblo llamado Porter. Brandon había estado caminando en la dirección equivocada, totalmente desorientado en la inmensidad de las tierras agrícolas de Minnesota.
A pesar de las búsquedas masivas que incluyeron perros, helicópteros y el drenaje de partes del río Yellow Medicine, Brandon Swanson nunca fue encontrado. Lo único que queda de él es ese último grito capturado en una llamada telefónica, un eco de sorpresa ante algo que lo alcanzó en la oscuridad de la noche. Estos tres casos comparten un hilo conductor escalofriante, la transición inmediata de lo cotidiano a lo imposible. Brian Schaefer desaparece en un entorno controlado y vigilado. Los Jameson se desvanecen tras mostrar un comportamiento que sugiere una ruptura con la realidad, y Brandon Swanson se pierde en el espacio geográfico mientras su voz aún resuena en el oído de su padre. En cada historia, hay un momento preciso en el que la lógica se rompe. Para Brian, fue el segundo en el que salió del plano de la cámara de seguridad. Para los Jameson, fue el momento en que cerraron la puerta de su camioneta y se internaron en las montañas con $32,000 que no planeaban usar. Para Brandon, fue ese último paso que lo llevó a exclamar antes de que el silencio se apoderara de la línea. No son solo crímenes o accidentes, son recordatorios de que la seguridad que sentimos en nuestra vida diaria es, a menudo, una ilusión. Vivimos rodeados de fronteras invisibles, y estos relatos nos demuestran que, una vez que se cruzan, no hay mapa ni tecnología que pueda traernos de vuelta. La desaparición de Brian Schaefer, en particular, ha generado una subcultura de investigadores en Internet que analizan cada fotograma de aquel bar. Algunos sugieren que Brian pudo haber muerto accidentalmente dentro del edificio y que su cuerpo fue sacado en un contenedor de basura o escondido en las paredes durante la remodelación. Otros apuntan a la teoría del asesino de la cara sonriente, una supuesta red de criminales que ataca a jóvenes universitarios cerca de zonas con agua. Sin embargo, ninguna de estas teorías explica cómo logró burlar la vigilancia constante. El hecho de que sus llaves, su cartera y su coche nunca se movieran sugiere que su salida del mundo fue tan repentina que no tuvo tiempo de llevarse nada consigo. La angustia de su novia Alexis, quien llamó a su teléfono cada noche durante años esperando un milagro, es el testimonio del dolor residual que dejan estas grietas en la realidad. El vacío que dejó Brian no solo es físico, sino emocional, un agujero negro que absorbió a su padre y dejó a su hermano en una búsqueda perpetua de un cierre que parece no existir. En el caso de los Jameson, el componente sobrenatural o psicológico es lo que más perturba. ¿Qué hace que una familia entera ignore $32,000 y camine hacia su muerte sin abrigos? Algunos teóricos sugieren que fueron víctimas de un culto local, citando la sospechosa desaparición del maletín marrón que Cherry Lynn llevaba y la presencia de grupos de supremacía blanca en la zona. Otros creen que la presión de sus enfermedades mentales y los problemas legales con el padre de Bobby los llevaron a un pacto de suicidio colectivo, aunque la ubicación de los cuerpos y la falta de armas en la escena complican esta versión. El trance captado en el video de su casa sigue siendo la pieza más inquietante del rompecabezas. Aquellas imágenes no muestran a personas huyendo de una amenaza externa, sino a personas que parecen estar siendo dirigidas desde adentro, como si su libre albedrío hubiera sido sustituido por una directriz oscura y silenciosa. La mirada de Madison en su última foto es la imagen de una inocencia que ha visto algo que los adultos no pueden comprender, una señal de advertencia que nadie supo leer a tiempo. Por último, el enigma de Brandon Swanson nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad de nuestra percepción sensorial. Brandon estaba convencido de dónde estaba. Hablaba con una seguridad total mientras caminaba hacia su propia desaparición. Esto nos lleva a cuestionar cuántas veces confiamos en nuestros sentidos, cuando en realidad estamos perdidos en un mapa que no comprendemos. El hecho de que su teléfono pingiara a tantos kilómetros de su ubicación declarada sugiere un fenómeno de desorientación espacial severa, posiblemente exacerbado por la oscuridad y el estrés. El río cercano es la explicación más lógica para su desaparición, pero la falta de un cuerpo tras años de búsqueda exhaustiva mantiene viva la llama de lo inexplicable. ¿Fue el río o Brandon tropezó con algo en esos campos de Minnesota que no permite que los cuerpos regresen? Su madre, Annette,
Luchó para cambiar las leyes de Minnesota, para que la policía no pudiera ignorar las desapariciones de adultos jóvenes bajo la premisa de que tienen derecho a desaparecer, asegurando que otros padres no tengan que pasar por el mismo calvario de negligencia inicial que ellos sufrieron. Al final del día, estas historias nos dejan con una sensación de inquietud que no se desvanece al cerrar el libro o apagar la pantalla. Nos obligan a mirar las cámaras de seguridad con otros ojos, a preguntarnos qué hay realmente en las sombras de los bosques y a valorar la conexión constante que tenemos con los nuestros. Los casos de Brian, los Jameson y Brandon son monumentos al easy, a la posibilidad de que en cualquier momento el hilo que nos une a la sociedad y a la existencia física pueda cortarse sin previo aviso. No hay finales felices aquí, solo la persistencia de la memoria y el esfuerzo incansable de quienes se quedan atrás para encontrar una verdad que el universo parece decidido a ocultar. Mientras las cámaras sigan grabando, los teléfonos sigan sonando en el vacío y los bosques sigan guardando sus secretos. Seguiremos preguntándonos qué ocurrió realmente en esos segundos finales, en esos espacios en blanco entre la vida que conocemos y el abismo de lo desconocido. La complejidad de estas desapariciones radica en que desafían la tendencia humana de buscar una causa y un efecto. Queremos creer que si somos precavidos, si nos mantenemos en lugares iluminados o si llevamos un teléfono móvil, estamos a salvo. Pero Brian estaba en un lugar público. Los Jameson estaban juntos como familia y Brandon estaba hablando con su padre. La seguridad absoluta es un mito que estas historias desmantelan con una crueldad silenciosa. Cada vez que pasamos por una escalera mecánica, cada vez que conducimos por una carretera solitaria, o cada vez que sentimos que algo no está bien en nuestra propia casa, el eco de estos casos resuena. Son advertencias grabadas en el tiempo, recordatorios de que el mundo es vasto, antiguo y en ocasiones terriblemente indiferente a nuestra presencia. La búsqueda de la verdad continúa, no solo por justicia, sino para intentar comprender las reglas de un juego que no sabíamos que estábamos jugando. Un juego donde las apuestas son nuestra propia existencia y donde el tablero puede cambiar en el parpadeo de un ojo o en el corte de una llamada telefónica.